Vamos a hacer un problema de física, normalmente lo llamaríamos física 1 esto, un problema del tema de impulso y cantidad de movimiento. Bueno, vamos a definir qué es lo que es el impulso. El impulso es un vector asociado a una fuerza, o sea, el impulso de una fuerza y en un cierto intervalo de tiempo, vamos a ponerlo así. El impulso de una fuerza en un cierto lapso de tiempo. Bueno, ¿cómo lo definimos? Lo vamos a definir de esta forma. Vamos a hacer el producto de la fuerza por el diferencial del tiempo. En cada instante de tiempo, que es esto, vamos a hacer el producto de la fuerza, del vector fuerza, por ese instante de tiempo, ese diferencial de t. Recuerden que un diferencial en física lo estamos tomando como que es una variación de tiempo. O sea, básicamente diferencial de algo sería el delta de algo. Lo que pasa es que esto lo consideramos como que es infinitamente pequeño, el diferencial. En el caso de que sea un diferencial de tiempo, diríamos que es un instante, un valor único de tiempo. O sea, un lapso de tiempo tan pequeño como uno lo deseara. Y lo vamos a hacer en todos los instantes de tiempo de este producto y después vamos a sumar todos esos resultados y vamos a hacerlo desde el tiempo inicial del intervalo hasta el tiempo final del intervalo. Esa es la definición del impulso de una fuerza en un cierto lapso de tiempo. Y evidentemente, si el cuerpo está sujeto a la acción de varias fuerzas al mismo tiempo, bueno, habrá tantos impulsos como fuerzas haya en ese mismo intervalo de tiempo. Inclusive, si nosotros quisiéramos, podemos calcular la sumatoria de fuerzas, sumándolas vectorialmente a todas las fuerzas, a encontrar la sumatoria de fuerzas, y la sumatoria de fuerzas también estaría sujeta hasta a tener su propio impulso. O sea que hay impulsos de las fuerzas reales aplicadas por otros cuerpos que se rigen por el principio de acción y reacción, y además existen impulsos de fuerzas que no son reales desde el momento de que no son aplicadas por nadie, que son, por ejemplo, las sumatorias de fuerzas o las sumas parciales de fuerzas. ¿Sí? Por ejemplo, seguramente acá, ahí en esa dirección, hay un cuerpo que es el que aplica esta fuerza, o está de este otro lado, en la dirección donde actúa la fuerza, generalmente está el cuerpo que es el agente que aplica la fuerza. Pero la sumatoria de fuerza nadie la aplica. Podemos decir que es el universo entero, tomado como un todo. Pero no todos estamos de acuerdo de que existe eso. Bueno, no lo vemos como un cuerpo el universo. Bien, entonces, no obstante todo lo que dijimos, podríamos calcular el impulso de la sumatoria de fuerzas y entonces queda esto, al aplicar la misma definición. Pero a su vez, nosotros sabemos de que la sumatoria de fuerzas, en virtud de la ley de Newton, es la masa por la aceleración. Entonces podemos, a su vez, seguir trabajando esto diciendo que la aceleración se define de esta forma. Y entonces ahí vemos que ¡chac! Se simplifica. Y si la masa es constante, podemos introducirla dentro del diferencial y quedaría esto. Y ahí vemos cómo naturalmente surge el producto de la masa por la velocidad. Ese producto, como parece ser importante porque surge automáticamente en esta mecánica newtoniana, le damos un nombre y le llamamos cantidad de movimiento
cantidad de movimiento, o momento lineal, también le dicen, o momentum, y si es plural sería momenta, porque en latín es así. Bueno, cantidad de movimiento sería el producto de la masa por la velocidad, y es lo que vulgarmente llamaríamos la cantidad del movimiento de un cuerpo. Si un cuerpo está quieto, no tiene movimiento, y bueno, su velocidad es cero, y por lo tanto su cantidad de movimiento sería cero. Y si se mueve, tiene velocidad, y por lo tanto la cantidad de movimiento, hay que notar bien la palabra, degustar bien la palabra esa, sería el producto de la masa por la velocidad. ¿Y por qué la masa interviene? ¿Por qué no decimos que directamente la cantidad de movimiento es la velocidad? Y bueno, porque, por ejemplo, daba ayer un ejemplo. Va una hormiguita caminando al lado de un elefante, y van los dos caminando charlando, y van a la misma velocidad. ¿Cuál tiene mayor cantidad de movimiento? ¿El elefante o la hormiga? Y bueno, evidentemente el elefante. ¿Por qué? Porque tiene más masa. Entonces tiene que estar incluida la masa en algo que pretenda definir la cantidad del movimiento de un cuerpo. Es más, cuando yo voy caminando, uno de mis átomos tiene que tener menos cantidad de movimiento que todo mi cuerpo. ¿Por qué? Porque tiene menos masa, porque es una parte. Si yo lo sacara y lo aislara de mi cuerpo, ese átomo, tendríamos la misma velocidad, pero yo tengo evidentemente más cantidad de movimiento por ser el todo, y el átomo tiene menos cantidad. Tiene que sumarse la cantidad de movimiento de todos los átomos para que me dé la cantidad de movimiento mía. Por eso interviene la masa. La masa como que es la cantidad de materia, así la definió Newton. Bueno, si bien esta masa que aparece ahí es lo que llamaríamos la masa inercial, pero bueno, eso da para otro debate. Bueno, entonces, si definimos al producto de m por b como p, entonces quedaría así. Y acá notemos cómo estamos sumando, porque la integral es una suma en realidad, sumando pequeñas variaciones que nos va a dar la variación total. Ahí estaría el teorema fundamental del impulso, digamos, el impulso de la sumatoria de fuerzas, no de una de las fuerzas particulares, sino de la sumatoria de fuerzas, que también podría ser, esto es fácil de demostrar, la sumatoria de todos los impulsos de todas las fuerzas en ese mismo intervalo de tiempo, ¿sí? Para todas las fuerzas. Si sumamos todos los impulsos de todas las fuerzas, nos da el impulso de la resultante, ¿sí? Esta es la suma de los impulsos de la fuerza, y este es el impulso de la suma de las fuerzas. Bueno, los dos equivalen a esto, según esta demostración que hemos hecho. Entonces, por ahí se plantean situaciones como esta, por ejemplo. ¿Qué pasa si yo graficara de alguna forma la sumatoria de fuerzas en uno de los ejes en función del tiempo? ¿Podríamos trabajar esto de alguna forma? Bueno, sí se puede. Si yo tengo una función cualquiera, evidentemente si yo tomo un solo instante de tiempo, que es lo mismo que decir, bueno, tomo un diferencial de tiempo, ahí estoy en el tiempo t. ¿Por qué? Porque si bien tomo dos valores diferentes, pero están tan cercanos por ser diferencial como uno quiere, y por lo tanto podemos decir que es un solo valor. Entonces, si yo ahí, en ese valor t, me fuera hasta la curva, ahí, eso sería el valor de la sumatoria de fuerzas en X, o en Y, o en Z, en el eje que ustedes quieran, y ahí vemos que ahí hay como una especie de rascacielos, digamos, rascacielito diferencial, y cuya área, el área de ese pequeño rascacielito sería la base, que es diferencial de t, por la altura, que es sumatoria de fuerzas en X. Entonces, si yo calculo
esa área y calculo la del rascacielos que está al lado y del otro rascacielos del otro lado y la del otro rascacielos y la del otro y la del otro rascacielos y la del otro y a todos los rascacielos y lo sumara a todos, ¿sí? Entre T1 y T2 obtendría el área, ¿sí? O sea que esta integral sería el área del gráfico de la sumatoria de fuerzas en X versus T. Esas áreas, si estamos en física 1, suelen ser simples. Por ejemplo, fuerza en X en función de tiempo. Me ponen Fx sola. Y bueno, si me dicen así, yo no me queda otra que sobreentender que esa fuerza es la sumatoria, la fuerza total. Aunque no lo diga nadie. Porque no va a ser una sola fuerza particular. ¿Sí? Y esto es igual al delta Px. ¿Sí? Y esas áreas suelen ser áreas simples, por ejemplo, una cosa así, por ejemplo. Y bueno, sería este trapecio con este triángulo, o si me dicen esto así, supongamos que me dicen que esto vale 25 y esto vale 4 y esto vale 7. Y bueno, entonces sería el área de todo esto, sería la base mayor 7 más la base menor que es 4. ¿Sí? Estos serían segundos por la altura que es 25 newton sobre 2. Base mayor más base menor por altura sobre 2. Y ahí me daría tanto el impulso de la resultante en ese eje, proyectado en ese eje, o la variación de la cantidad de movimiento en ese eje. Recordemos que esto, así como está ahí, sumatoria de fuerzas vectoriales, no lo puedo graficar acá porque esto es un vector y yo no puedo graficar un vector en función de un escalar. Solamente puedo graficar una de las componentes de ese vector, que es la que yo grafiqué acá, y otorgarle un significado también en esa componente. Bueno, espero que haya servido esto. Me despido con un abrazo virtual para todos.